siguiente invitada es la doctora Adriana Angarita y con ella quiero hablar pues, de algo que uno escucha y escucha, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo esta herramienta va a introducirse en las aulas de clase? Sobre todo que ya se está dando en la mayor parte de las universidades del mundo. ¿Dónde debe empezar a dictarse? ¿En la escuela primaria? ¿En la escuela secundaria? Debe ser un tema básicamente para tratarse en las universidades. Doctora, bienvenida y buenos días. Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Y efectivamente, lo que mencionas, Fernando, la artificial está redefiniendo la educación. Yo creo que marca un antes y un después en las aulas de clase. Yo creo que para poderlo abordar la pregunta que me haces, me parece muy importante entender que lo que cambia es la forma como los estudiantes aprenden. Y si esto ocurre, definitivamente los docentes y las instituciones educativas, sean básica y media o de educación superior, tienen que cambiar la forma en cómo enseñan. Yo creo que algo muy importante a tomar en cuenta para poder ponerse manos a la obra en estos cambios tiene que ver con qué es lo que ocurre al final del proceso. Siempre hemos hablado de que el aprendizaje memorístico ya no funciona, que hay que empezar a hacer otro tipo de cosas. Y cuando hablamos de educación, por naturaleza, el primer elemento que sale es el concepto ético, ¿no? Es como lo primero que se habla, ¿no? Que me preocupa la ética. Y yo creo que al contrario, creo que la inteligencia artificial está revolucionando las aulas de clase Ujú. porque permite al docente canalizar de forma diferente la enseñanza. Ahí quisiera hacer un énfasis especial, porque cuando el estudiante tiene la capacidad de entregar lo que tú estás pidiendo para validar su aprendizaje a través de una herramienta, significa que no es la forma en que debemos validar el aprendizaje. Pero, Adriana, hay algo que me llama la atención, es decir, esto te lo pregunto el mismo día donde sale un informe de CEPAL diciendo que las desigualdades y la pobreza aumentó en Panamá. Ya no estamos hablando del continente latinoamericano. Y el no tener el acceso a la inteligencia artificial significaría, pues, cómo pones a un restaurante, a un estudiante de Singapur, a uno de Taiwán, a uno de Israel, a uno de Alemania y a uno de Panamá. Y vas a ver, pues, el desbalance es desproporcionado. Exactamente porque él ni siquiera tal vez tenga conocimiento de cómo manejar este tipo de herramientas. Es Así casi es. como leer y escribir en el siglo XX. Totalmente de acuerdo, Fernando. Mira, yo creo que, y lo voy a poner de una forma muy tajante para hacer lo suficientemente impactante el statement, pero yo creo que el derecho a la educación se transformó en eso. Hay que tener derecho a la cobertura. Internet se vuelve fundamental ahora, tanto como estar en un aula de clase física, techo y aula, y también el derecho a la tecnología. No solamente para comparar estudiantes panameños con estudiantes de otros países, sino para comparar estudiantes panameños en el mismo Panamá. Si tú no tienes acceso, y lo más interesante es que uno pensara que la inteligencia artificial es algo complejo técnica o tecnológicamente hablando para que el estudiante lo pueda usar. Lo importante es que lo utilicemos en el aula, que el Ujú. estudiante interactúe porque realmente es lenguaje natural. Otra cosa que pasa con la inteligencia artificial es que simplificó lo complejo que era la tecnología para el común de la gente. Pero Si tú ¿cómo no sabes. hacerlo, doctora? ¿Cómo hacerlo? Porque mire, hoy por hoy, si nos vamos a las escuelas primarias, secundarias o incluso en la universidad, muchos docentes se quejan que los estudiantes al mandarle a hacer una investigación se meten en internet y lo copian idénticamente y así mismo lo entregan. Y usted utilizaba un término y que lo traigo nuevamente, hay que redefinir la educación. ¿Cómo aplicar la inteligencia artificial para que sea un sostén de enseñanza y no una forma fácil de realizar los deberes de educación en este sentido? ¿Cómo hacerlo y cómo aplicarlo aquí en Panamá? Mira, es algo muy sencillo. La inteligencia artificial, tú entras a ChatGPT para ponerle nombre y apellido, que es lo que todo el mundo dice conocer cuando habla de inteligencia artificial. Sí. Yo uso ChatGPT, entonces lo uso.
generalmente lo usamos todos hoy día, los que tenemos acceso, para poder hacer consultas de nuestro trabajo, de poder leer información, hacer analítica de datos que nos hubiera tomado mucho tiempo y que además en muchos casos ni siquiera sabíamos que existía. Ujú. Entonces ya cambió Google a tener realmente una asesoría inteligente. Eso mismo hacen los estudiantes. Entonces yo no puedo pedirle al estudiante que no haga algo que hoy todo el mundo está haciendo en la profesión. Esto lo que está obligando es que de verdad nos repensemos la forma como enseñamos. Claro, Si yo le pido a un estudiante que haga un trabajo escrito sobre algo, pues realmente en este momento eso no sirve para nada, no sirve para aprender. Si yo necesito que ese estudiante use información y haga una relación frente a una situación específica, la sustente, tenga un trabajo en equipo donde él haya hecho un insight de la información que buscó y genere un pensamiento crítico frente a una consulta con estudiantes, eso no lo puede reemplazar la inteligencia artificial. Lo que se está facilitando hoy es la automatización de la información, la capacidad de tener acceso a datos y a reflexiones que no vienen de un ser humano, claro. pero que sí tienen mucha potencia en la analítica de datos. Así es. Bueno, algo que seguro dará mucho que hablar. Sí. Adriana, Angarita, pues, Así es, así Saludos. es. Yo creo que mucho que hablar, pero mucho que hacer. Hay un tema muy importante que significa que si vamos a hablar de inteligencia artificial, y quiero dejar esto como muy sobre la mesa, lo más importante es que tengamos una cultura de datos. Y ahí quiero hacer una doble línea en Panamá, porque sí, nosotros en Panamá no tenemos cultura de datos, no no, tenemos información pública, no tenemos información transparente y por ende las políticas públicas usualmente las tomamos basadas en criterios políticos o en percepciones. Si queremos hablar de inteligencia artificial aplicada, como lo está haciendo Colombia, como lo está haciendo Chile, como lo está haciendo países que están empezando a definir política pública a través de datos y, por supuesto, apoyarnos en inteligencia artificial, ese es el primer escalón que tenemos que andar. No podemos empezar a pensar en correr cuando ni siquiera estamos gateando. Adriana Así Angarita, mismo es. gracias por esta reflexión hacia nuestro modelo educativo, que va a cambiar, pues, radicalmente. A ustedes. Gracias.